¿Qué tal, apreciados estudiantes? Les doy la bienvenida a nuestra sesión de Teoría de la Constitución. En esta ocasión analizaremos brevemente las unidades 6 y 7 de nuestro programa, recordándoles que el maestro Burgoa es nuestra principal guía en la presente materia. Empecemos con la unidad 6, que lleva por nombre Poder Constituyente. El numeral 6.1, denominado Concepto e Importancia del Poder Constituyente, nos lleva a reflexionar que la idea esencial del poder constituyente refiere a una potencia que establece un nuevo orden constitucional. Pero desglosando la expresión, potencia es hablar de capacidad, poder y fuerza, tanto para realizar una función o una acción, o para producir un efecto determinado con que cuenta una persona, un grupo o una entidad en un ámbito determinado, para imponerse a los demás o para influir en ellos o en el desarrollo de los hechos. Mientras que el término constituyente, según la Real Academia de la Lengua Española, significa que constituye o establece. De acuerdo a Burgoa, como podemos observar, el poder constituyente es la demarcación de este concepto, es decir, la delimitación de su implicación jurídico-política. Importa una cuestión que para resolverse exige la respuesta de dos interrogantes primordiales, a saber, la que estriba en determinar qué se entiende por poder y la que consiste en dilucidar si el poder constituyente es distinto de la soberanía o es inescindible de ella. El término y la idea de poder, como hemos afirmado frecuentemente, entraña actividad, fuerza, energía o dinámica. Ahora bien, el adjetivo constituyente indica la finalidad de esta actividad, fuerza, energía o dinámica, y tal finalidad se manifiesta en la creación de una constitución que, como ordenamiento fundamental y supremo, estructure normativamente a un pueblo bajo la tónica de diferentes y variables ideologías de carácter político, económico o social. En otras palabras, el poder constituyente es una potencia encaminada a establecer un orden constitucional, o sea, una estructura jurídica fundamental de contenido diverso, inmutable, dentro de la que se organiza un pueblo o nación, se encauce su vida misma y se normen las múltiples y diferentes relaciones colectivas e individuales que surgen de su propio desarrollo. En conclusión, debe decirse que el objeto de ese poder es crear la Constitución que, como ordenamiento fundamental, estructure normativamente a un pueblo bajo diferentes y variables ideologías de carácter político, económico o social. Es una fuerza que crea la estructura jurídica de un Estado, distinta del organismo o figura sobre la que recae e inviste con su potestad. Por lo que hace el 6.2, que refiere a la soberanía como fundamento del poder constituyente, seguimos con Burgoa, para estructurar políticamente un Estado se requiere de un poder supremo, de hegemonía suficiente para imponerse a todas las voluntades dentro de un conglomerado humano. Esto es, para que el poder constituyente actúe debidamente, es requisito indispensable la soberanía. La soberanía es el sustento e incluso la legitimidad misma del poder constituyente, y para algunos autores, incluso el poder constituyente es la soberanía misma. Confiere legitimidad al régimen jurídico de que se trata. El poder constituyente, en palabras de Burgoa, tiene tres características. Es un poder supremo, es coercitivo y es independiente. Se debe contar con un poder supremo que sea efectivo, que por sí mismo pueda actuar y hacer valer sus resoluciones, que pueda imponer y al mismo tiempo tener fuerza respecto de los otros poderes políticos. Por lo tanto, es un poder coercitivo que pueda hacer valer sus resoluciones, aunque también debe acotarse que el poder constituyente es ilimitado, indivisible e inalienable. Carl Smith define al poder constituyente como la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la decisión del conjunto,
sobre el modo y la forma de la propia existencia política, determinando así la existencia de la unidad política como un todo. Esto es, que la Constitución debe surgir del poder del pueblo, es decir, poder político, y no del poder jurídico, de las leyes. Así la Constitución no tiene su fundamento de validez en una norma, sino que en una decisión política que toma un ser político respecto del todo de la vida del Estado. La soberanía es el poder supremo de autodeterminación y autolimitación en un Estado. Existe una simbiosis del poder constituyente con la soberanía. En ese mismo orden de ideas, el 6.2.1 lleva por nombre Tesis de Rousseau y Sieyès, que desde el punto de vista de Bourgois entienden a la soberanía desde el punto de vista teleológico. Tal y como ustedes pueden ver en la imagen que les presento. Así, para Jean-Jacques Rousseau, la voluntad general es la única e inalienable potestad para dirigir las fuerzas del Estado de acuerdo a los fines del bien común. Considerando que al pueblo no se le puede corromper, vincula el concepto de voluntad general al concepto de soberanía popular, concluyendo que, sustentado en esa soberanía, el pueblo puede otorgarse la constitución deseada. José María Sieyès expone que la soberanía popular recae en la nación y es superior incluso a la Constitución, trasladando el poder popular a la Constitución. El poder constituyente es el poder del pueblo para darse su Constitución. El único titular del poder constituyente es la nación. La superlegalidad constitucional, según Sieyès, debe reunir dos condiciones. Primero, un poder constituyente que se encuentra por encima de los constituidos y un procedimiento especial de revisión que le da a la Constitución su carácter rígido. Luego, la organización de un control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes ordinarias. En lo que hace al 6.2.2, la soberanía vista como poder constituyente, en opinión de otros autores, solo nos limitaremos a reproducir las que consideramos más importantes, sin que ello implique que sean las más completas o las más adecuadas, sino porque son las más cercanas a nuestra realidad. Hermann Heller, Hans Kelsen, Sánchez Agesta, Jorge Carpizo y Mario de la Cueva. Tenemos ahora el 6.3. Integración, funciones y límites de la Asamblea Legislativa. Siendo nuestra materia teoría de la Constitución, debemos acercarnos a las diversas posibilidades que pueden surgir al hablar de la Asamblea Legislativa o Asamblea Constituyente, es decir, del cuerpo colegiado investido del poder constituyente. En cuanto a su integración, como apuntamos anteriormente, este cuerpo colegiado en que se deposita el poder soberano del pueblo es un cuerpo de representantes populares que se denomina Congreso o Asamblea Constituyente, cuyo fin o misión es crear una constitución a nombre del pueblo. Lo anterior nos lleva ineludiblemente a la función, y aquí distinguimos dos teorías bien identificadas. La primera, que el Congreso Constituyente sui generis, es decir, único en su género, solo surge con el fin exclusivo de crear la Constitución. Luego de haberlo hecho, desaparece. En su caso, si se trata de modificar la Constitución, esta labor le corresponde a los poderes constituidos, es decir, los que surgen de la Constitución, obra del poder constituyente. La segunda teoría considera que el poder constituyente se divide en originario y derivado. El primero es para crear la Constitución, mientras que el segundo para modificarla. Hablando de límites, apuntaremos que la Asamblea tiene un mandato amplio, tanto como sea necesario para acordar la voluntad de la nación. El principio fundamental que debe imperar es el de la soberanía o voluntad popular. El derecho internacional puede ser un límite, pues el orden jurídico que crea
tendría que restringirse al territorio de ese Estado internacionalmente aceptado. No podrá tampoco, a menos que incurra en responsabilidad internacional, desconocer los tratados que haya firmado el régimen anterior o desconocer el derecho internacional. Difícilmente podrá desconocer las facultades que el derecho internacional señala a los extranjeros. Luego también, el poder constituyente se encuentra con limitaciones metajurídicas, entre las cuales se puede señalar de finalidad, ya que persigue el objetivo de establecer un orden jurídico y no la anarquía. De índole histórica y sociológica, dado que no se puede desconocer la evolución histórica política de la nación y tendrán influencia en él la misma propia ubicación geográfica y el poder de los países vecinos, así como factores que deriven de la estructura económica. Finalmente, de índole política, lo que Lasalle señaló como los factores reales de poder en la comunidad. Finalmente, en cuanto al poder constituido, poder revisor o poder constituyente permanente, el autor mexicano Felipe Tena Ramírez nos menciona que como poder reformador, si bien adecua o modifica la Constitución, no puede modificar las decisiones políticas fundamentales que le ordenó el pueblo. En el 6.4, órganos o poderes constituidos y sus diferencias, estableceremos que la supremacía de la Constitución presupone dos condiciones. Primero, que el poder constituyente es distinto a los poderes constituidos. Y luego, que hay diferencia de orden cronológico. El poder constituyente precede a los poderes constituidos. Esto nos llevará al siguiente punto, subtema de este que comentamos, que es 6.4.1. Asamblea Constituyente y órgano legislativo ordinario, dentro del cual ustedes pueden observar un cuadro comparativo en donde ponemos en la primera columna la Asamblea Constituyente o poder constituyente y por otro lado el órgano legislativo ordinario o poder constituido. Podrán darse cuenta entonces que existen grandes diferencias entre el primero y el segundo. Finalmente, tenemos la unidad número 7, que es la supremacía constitucional. Este tema es hermoso. Don José María Iglesias, célebre constituyente de 1857, afirmaba super constitutione nihil, sub constitutione omnia. Con ello expresaba que por encima de la Constitución no hay nada, bajo ella todo. El 7.1, supremacía constitucional y el orden jurídico estatal. Para nuestro sistema jurídico, la supremacía constitucional significa que la Constitución es la norma que está en la punta, en la cúspide, por encima de las demás normas jurídicas. Pero hablar de supremacía también es hablar de fundamentalidad. Dos temas bastante relacionados. Esto es, que la norma primaria, que va a ser el primer elemento de referencia en todo ordenamiento jurídico del Estado de que se trate, es el primer punto de referencia de todo ordenamiento existente. La Constitución es la fuente de creación de todo el sistema jurídico y también la fuente creativa de los órganos primarios del Estado, la demarcación de la competencia de esos órganos primarios y la normación básica de su integración humana. Resumiendo esto, las decisiones fundamentales del Estado deben estar en la Constitución, porque ella es la norma fundatoria de la estructura jurídica de ese Estado. Es el pilar fundamental respecto del cual se estructura todo el sistema jurídico de un país. Para Burgoa, toda constitución jurídico-positiva es suprema por ser fundamental y fundamental porque es suprema. Es fundamental en tanto que de ella deviene el orden jurídico y es suprema en tanto que las disposiciones jurídicas del Estado dependen justa y precisamente de su congruencia con la propia Constitución. En otros términos, podríamos decir que es el alfa y el omega de un Estado. 7.2. Pirámide kelseniana de jerarquía normativa. Para Kelsen, la Constitución significa la fuente de validez formal. Es la fuente de validez de todas las normas secundarias que componen el derecho positivo.
Todo tema jurídico bajo la tesis kelseniana parte de dos características: jerarquía y unidad. La jerarquía implica que la cúspide del sistema jurídico se localiza en la Constitución, seguida inmediatamente por las leyes ordinarias, después las disposiciones reglamentarias y finalmente los actos jurídicos concretos. Para Kelsen, la Constitución en sentido material determina las normas que a su vez determinan los órganos y procesos de legislación. En sentido formal, una Constitución implica aquellas normas que tienen un proceso de creación especial y complejo, distintas respecto de las leyes ordinarias. Son las normas fundamentales o constitucionales. La Constitución, el fundamento de todas las normas y todos los actos. La legislación o el derecho legislado tienen sustento en la Constitución. 7.3. Supremacía constitucional en el Estado federal. La supremacía constitucional en nuestro país se encuentra dispuesta en el artículo 133, que por cierto es traducción literal de la Constitución de los Estados Unidos de América, de donde surge también la figura del Estado federal. Estado federal es aquella forma jurídico-política del Estado en la cual coexisten dos o más niveles de poder, el federal y el local. En nuestro país sumamos además el municipal. El federal tiene validez en toda la nación y el estatal se aplica solamente a la entidad que corresponda. Serán o pueden ser distintas sus legislaciones. Se entienden coextensas porque ambos niveles tienen la misma fuerza coercitiva. Son coexistentes porque aplican al mismo tiempo. Así pues, tenemos la Constitución Federal y luego dos tipos de legislación, una legislación local y otra legislación federal, supeditadas a la Constitución General de la República. Las leyes derivarán reglamentos locales y de estos reglamentos derivan actos individualizados, y lo mismo ocurrirá en la legislación federal, reglamentos federales y después actos individualizados federales. El principio que consagra nuestro artículo 124 constitucional dispone: las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. En conclusión, en el Estado federal ambas competencias, la estatal y la federal, se aplicarán directamente a los individuos. Ambas participan de la reformabilidad constitucional y estarán sometidas a la Constitución Federal de manera directa. Ahora, 7.4. Posible contradicción entre leyes constitucionales y tratados. En la idea de los temas tratados con anterioridad, la superioridad de la Constitución es manifiesta por el principio de supremacía. En el primer escenario, ante un conflicto que pudiera suscitarse entre la Constitución y una ley federal, debe prevalecer lo dispuesto en la primera. Y en el mismo sentido, si se presenta un conflicto entre una ley local y la norma constitucional, debe prevalecer lo dispuesto en esta. Para fundamentar esta aseveración es menester citar el artículo 105 de la Ley Suprema, que reconoce a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como nuestro Tribunal Constitucional y le concede competencia en su fracción segunda para conocer de las acciones de inconstitucionalidad que tienen por objeto plantear la posible contradicción entre la norma de carácter general y la Constitución. Estos temas se abordarán de manera pormenorizada en su materia de derecho constitucional. Ahora bien, en cuanto a tratados y la Constitución, la celebración de aquellos corresponde al titular del Ejecutivo con autorización del Senado, pero ya celebrados, la Ley Suprema de la Unión no autoriza al Congreso para desconocer las obligaciones contraídas legítimamente por el Estado mexicano. Incluso, el segundo párrafo del artículo primero constitucional estatuye que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, sin que ello rompa la supremacía constitucional. Entienda eso, solo ampliando los derechos al gobernado, y de esta manera se dispone en la propia Constitución que el contenido de los tratados internacionales no violenta la propia Constitución
sino que la complementa. Pero tratándose de la contradicción entre leyes y tratados, debe decirse que una ley del Congreso se encuentra imposibilitada jurídicamente para romper con las obligaciones que contrae el Estado mexicano, con la observación de que esas obligaciones estén al tenor de la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 120-2002 del 13 de febrero de 2007, por mayoría de 6 votos y bajo la ponencia de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, nuestro máximo tribunal es claro al advertir que las leyes generales son aquellas que integran la Ley Suprema de la Unión, ya que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano. Declara nuestro máximo tribunal que la Ley Suprema de la Unión se encuentra conformada por un orden jurídico superior de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales. 7.5. Inviolabilidad constitucional. Toda constitución debe prever su autodefensa. Todo régimen constitucional debe impedir que otro poder o que un poder interno o incluso un poder externo quebrante esa organización del poder, que es la Constitución. Toda constitución implica desde su origen la existencia de un sistema de control que impide el quebrantamiento del propio orden constitucional. Siendo la Constitución fruto del pueblo, no existe la posibilidad jurídica de que la Constitución sea quebrantada, cambiada, destruida y desconocida por fuerzas distintas al propio pueblo o poder constituyente. Y esto es lo que significa la inviolabilidad. Prever sistemas de control para que se respete el régimen constitucional. Se debe contar desde su nacimiento con una serie de instrumentos jurídicos para que sea respetado el mandato constitucional. Así, mientras el artículo 135 prevé la reforma constitucional, el título 9, precisamente llamado de la inviolabilidad de la Constitución, ordena en su numeral 136: esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a éste. Finalmente, en cuanto a los medios de control constitucional plenamente reconocidos, solo citaremos al amparo, la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad, estos últimos de conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como nuestro Tribunal Constitucional. Bien, chicos, esa es la parte final de nuestra sesión del día de hoy. Que tengan un magnífico día y les recuerdo, cuentan con mi ayuda en cualquier tema que se les complique.